Muy buenas tardes a todos los que hoy nos acompañan. Bueno, en el día de hoy un poco profundizar nuestro programa Saberes Universitarios. Estamos hoy reunidos con la finalidad de debatir un poco lo que es la visión de las ciencias básicas y cómo nosotros podemos motivar al estudio de la ciencia. En el marco de esto, hoy nos visitan o nos acompaña en este espacio la viceministra Anabel Villarroel, viceministra de Gestión Universitaria, el profesor Lenín Romero, presidente del CENAMEC, y el presidente de Fundacity, Albert Rever. Quienes hoy, y bueno, de mi parte, Marinela Vargas, viceministra para la Educación Universitaria. Quienes en este momento, bueno, vamos un poco a compartir esa visión que debemos impulsar sobre el estudio de las ciencias básicas. Le doy la palabra a el compañero de Fundacity para su intervención. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. En principio, muchas gracias al Ministerio de Educación Universitaria por esta invitación. Y bueno, saludar al profesor Lenín, a la viceministra, por darnos esta oportunidad hoy de conversar sobre la ciencia. Me van a permitir quitarme un poquito el tapaboca para poder conversar bien. Bueno, efectivamente, conversar sobre la ciencia, sobre todo ese debate que tienen los muchachos en la casa. Yo conversaba con mi hijo hoy, voy a hablar desde mi yo, como dice la gente, desde mi espacio. Mi hijo estudia en la Universidad Central de Venezuela, estudia química, está entre el cuarto y el quinto semestre. Y para esta conversación yo conversaba con él y le preguntaba cómo se sentía él, qué es lo que le había definido a él para estudiar la química. Y él me decía 3 cosas que me parecieron maravillosas. La primera, que la química, la física y la matemática se han convertido así como en una especie de ogro para los muchachos. Yo no sé por qué le dicen las 3 Marías. De verdad que no sé por qué le dicen las 3 Marías. Lenín puede decirlo, que no sé si es por lo virgen, pero de verdad no entiendo por qué le dicen las 3 Marías a la física, a la química y a la matemática. Son vírgenes, pero a la vez son como demonios porque los muchachos le tienen miedo a esas 3 materias. Entonces, de verdad, no entiendo el sinónimo de las 3 Marías. Y hay que agregarle ahora una 4ª María, que por cierto, Lenín ha cogido mucha fuerza, que es la biología, a propósito del coronavirus. Hoy la biología es una de las especialidades que manejamos todo el mundo en el mundo ahorita. Cada uno de nosotros nos sentimos biólogos y hablamos del virus y de los niveles de infección como que si fuera cualquier tema elemental de la casa. Yo creo que eso es un aspecto bien interesante y bien positivo allí. Esa era la primera cosa, es decir, lo de las 3 Marías. Hay gente que dice, yo no sé eso de que hay ciencias básicas, ciencias buenas y ciencias impopulares. La ciencia es una sola, Lenín, creo yo. El concepto de ciencia es uno solo. Porque entonces imagínate tú, nos meteríamos en un problema con la gente de las ciencias sociales. Entonces hay ciencias exactas y ciencias sociales. No sé a quién se le ocurrió magníficamente dividirlas entre una cosa y la otra. La otra cosa interesante que yo le preguntaba, que por qué él estudiaba eso. Entonces él me decía que, y es verdad, hoy los científicos tienen más credibilidad, Lenín y viceministra, que los curas. Está comprobado en los últimos numeritos que dan ahorita. Incluso ahorita con el coronavirus, es decir, la credibilidad del científico, de la palabra del científico, de lo que dice el científico, tiene mucho peso, demasiado peso. Y no sé si eso está asociado a ese peso
que está asociado al conocer, a ese científico que produce conocimiento, y no sé qué, a veces desde la minusvalía uno del desconocimiento pareciera que hay, es decir, la gente que conoce está así como en el Olimpo, pero creo que tiene un gran peso, y creo que si hay una cosa interesante, creo que para los estudiantes, es que la ciencia se ha colocado en la agenda, en una agenda no solamente del país, sino que se ha colocado en la agenda del mundo. Y creo que eso es un aspecto importante. Hoy el gran debate en el mundo tiene que ver con la ciencia. Y la tercera cosa que tiene que ver con eso último que decía es que él me decía que para él la ciencia es calidad de vida. Oye, ¿verdad que la ciencia es calidad de vida? Bueno, pero explícame, Alberto, cómo es eso de la calidad de vida. No, sí, es que, papá, imagínese usted construyendo un puente, un ingeniero que no sepa de cálculos matemáticos, y pasan por ese puente y ese puente se cae. Entonces tiene sentido de la vida estudiar matemáticas. Y yo a esas tres definiciones, yo le agregaría dos cosas desde la perspectiva de la ciencia como la estamos viendo desde el ministerio. Uno, yo creo que hay que hacer ciencia para resistir. En este país tenemos que hacer ciencia para resistir. Y el mundo tiene que hacer ciencia para resistir. Sobre todo sobre dos cosas fundamentales. ¿Por qué tenemos que hacer ciencia para resistir en este país? Por dos cosas elementales. Una, estamos frente a un bloqueo real, terrible, donde las posibilidades del desarrollo tecnológico se nos niega todos los días. Cada día se nos niega la posibilidad no solamente del acceso a la tecnología, sino también al acceso al conocimiento. Entonces creo que hay que hacer ciencia para resistir en ese campo. Y por supuesto hay que hacer ciencia para resistir porque la pandemia es una realidad. Creo que eso es, yo le agregaría ese cuarto elemento. Y hay un quinto elemento, leyendo en estos días en Cuba Debate un artículo de una persona científica en Cuba muy importante, que él decía que hay que hacer ciencia para la producción, hay que producir. Pero tenemos un fenómeno, tenemos que producir con lo poco que tenemos hoy. Es decir, hay que llevar la producción en el mismo nivel, en las mismas condiciones que estamos hoy. Y cuando decimos eso es que tenemos 7 días trabajando y 7 días que no trabajamos. Pero entonces tenemos que producir en la misma cantidad, pero no podemos producir menos de eso. Es decir, que estamos frente a un reto. Es decir, que hoy la ciencia tiene grandes 5 retos. Y creo que finalmente creo que los muchachos tienen por delante un reto bien importante. Pero de eso va a hablar mejor Lenín, que tiene que ver con los semilleros. Hoy una de las grandes dificultades que tenemos en el país, y en eso es una realidad que no podemos esconder, es que necesitamos producir talento. Necesitamos ir a la casa de científicos. Los científicos no es una cosa que tú te lo consigues en una caja de ACE. Hay que construirlo. Hay que, en eso Lenín conoce mejor que yo, pues hay que ir labrándolo desde abajo, cimentándolo desde abajo. Creo que me parece que ese es el gran reto ahorita. Si hay una ruta ahorita por construir, tiene que ver con la posibilidad real de construir unas nuevas generaciones. Es decir, ¿cuál es el reto ahorita? El reto no es entre ciencia básica, ciencia dura o ciencia social. Yo creo que el reto es construir una generación que mire y que vea a la ciencia como el epicentro más importante y más en esa relación naturaleza-hombre. Hoy sí hay una cosa, y creo yo más me atrevería a agregarle una sexta consideración. Es que hoy la ciencia hay que verla desde la perspectiva de la madre tierra y del hombre. Es decir, creo que hay que, no puede ser simplemente un discurso,
de esos discursos que estamos acostumbrados a escuchar en las cumbres ambientales. Bueno, sí, el ambiente, hay que hacer ciencia para el ambiente, pero en la práctica no es tan así. Incluso la pandemia nos ha dado elementos interesantísimos. Hoy dicen que se está cerrando un poquito la capa de ozono, que hoy cuando uno ve cualquier fotografía de Beijing o de las grandes ciudades, se da cuenta que no hay tanta contaminación. Entonces, pareciera que hay que hacer ciencia para eso, es decir, hay que hacer ciencia para la vida. Si no se hace ciencia, no hay vida. Viceministra, hay que hacer ciencia para la vida. Bueno, creo que el planteamiento es bastante con mucha visión, ¿no? De que creo que en el mundo la ciencia se ha manejado bajo diferentes criterios y muchos de ellos engloban una cantidad de aspectos que nos llevan a centralizar en espacios de poder la ciencia. Y es lo que ha llevado al empoderío de ciertos aspectos en cuanto a la ciencia. Y ahorita creo que eso ha creado un distanciamiento del poder participar y ser parte de la ciencia. Ahora creo que tenemos ya unos cuantos años nosotros desde nuestro país motivando al estudio de una ciencia más cercana a nuestra realidad. Y esa cercanía con la realidad nos lleva un poco a reflexionar el cómo nosotros podemos desarrollar o mantener aspectos que nos caractericen dentro de esa misma ciencia. Aunque por supuesto que la ciencia tiene sus aspectos universales y sus elementos que identifican dentro de otros aspectos, pero el cómo nosotros nos acercamos a esa ciencia nos llevará a identificarnos mucho más y a poder empoderarnos y poder llevar a esa ciencia a ser más humana, a ser más cercana a cada una de nuestras realidades. Entonces, bueno, le doy la palabra aquí al profe Lenín Romero, presidente de CENAMEC, con supongo que una muy buena reflexión y que nos trae sobre eso. No lo supongo, lo certifico. Ese es un susto. Bueno, en principio darle las gracias a Ciencia y Tecnología y a los compañeros de Fundacite y a las vices que están aquí. Ambas yo las quiero mucho, porque con ellas hemos recorrido algunos caminos, ¿no? Y son personas muy valiosas e inteligentes dentro de la lucha por el conocimiento, ¿no? Me van a disculpar que me quite esta cosa. Y por supuesto Albert, que es un bregador de la ciencia, ¿no? Pero creo que el hijo de él, Alberto, como que profundiza sobre el problema, ¿no? Yo creo que él nos plantea un tema, ¿no? Dice, necesitamos una ciencia para la calidad de la vida, ¿no? Esta es una problemática que en nuestro contexto, sea por la vía de la pandemia, sea por la vía del bloqueo, la calidad de vida quizás es uno de los desafíos mayores que puede tener la Revolución Bolivariana en el orden de desarrollar un proyecto científico para la revolución, o sea, para la transformación social. O sea, una de las cuestiones que uno revisando, pues cuando a mí me dijeron, mire, usted tiene que ir al Ministerio a hablar de ciencia básica. Inmediatamente revisé y encontré una cosa bien interesante. Encontré 3 cosas. Uno, la separación entre las ciencias básicas y las ciencias aplicadas. Vista las ciencias básicas como la ampliación del conocimiento y las aplicadas como la producción de respuestas a las situaciones o a los problemas, ¿no? Estas 2 cosas como que separan la reflexión de la praxis o de la práctica, o nos integran la praxis dentro de ambas cosas, que es una temática paradigmática importante que hay que revisarla y hay que reflexionarla, sobre todo cuando la ciencia nuestra es una ciencia colonial, una ciencia neocolonial, es una ciencia que secularmente proviene de las estructuras de dominación internacional que han prevalecido en el mundo
y que hoy no están ajenos a ello. Lo único que ocurre en este momento es que la pandemia parece que nos vincula a ambos, ¿no? La crisis la tenemos nosotros, que nos llega de ellos, pero al mismo tiempo ellos se les reproduce nuevamente como parte de su propia creación, porque en fin de cuentas la destrucción de la naturaleza tiene que ver con el capitalismo. El capitalismo lo han deshecho de alguna manera, lo han dispuesto de alguna manera para que él actúe en nombre de una cosa que llaman la ciencia. O sea, de una aproximación del conocimiento para tratar no de resolver problemas, sino para tratar tal vez el problema de la acumulación de valores, la acumulación de ganancias, la acumulación de bienes. Entonces, cuando esta racionalidad es la que determina la significación de la ciencia y su alcance, yo no sé, Albert, si nos ponen un problema de credibilidad y legitimidad. Porque a lo mejor pueden tener credibilidad porque la han realizado, ¿no? Y tiene fácticamente respuestas que pudieran, desde el punto de vista de la aplicación de los métodos de la ciencia, pudieran resolverse. Pero desde el punto de vista de la realidad con la cual se aborda, para la cual se aborda y se resuelve, bueno, a veces la ciencia sirve para resolver problemas, pero probablemente no sirve para resolver el virus. Porque el virus, de alguna manera, una problemática de carácter estructural, desde el punto de vista de la ciencia, ha puesto en desafío al conocimiento en general. Entonces hay un problema entre credibilidad y legitimidad de la ciencia. Para mí, creo que nuestra opción, en el caso nuestro, está en la legitimidad que podamos tener frente a una cosa sencilla, que ha sido la salvaguarda de la vida como un bien que la revolución bolivariana ha privilegiado y ha colocado toda su capacidad científico-tecnológica para no hacerlo una herramienta del poder, sino para lograr la legitimidad que un pueblo le reconozca de adversarios y amigos, que de algún modo los resultados que estamos teniendo frente a las circunstancias que estamos viviendo revelan una cierta fuerza del conocimiento en Venezuela. O sea, en Venezuela hay una capacidad de conocimiento porque nosotros, comparativamente con otros países, tenemos unos resultados en términos del comportamiento de toda la situación de pandemia, por una parte, que pudieran ser legítimos y pudieran ser creíbles también. Y en segundo lugar, frente a las circunstancias del bloqueo que vive el país, donde todos los factores relativos a la producción y a las fuerzas productivas están siendo intervenidos, entre ellos la propia ciencia. O sea, nosotros también tenemos una descapitalización de científicos y de ciencia en Venezuela. Entonces, en esa descapitalización, nosotros con los recursos que tenemos hemos podido conseguir una respuesta que me parece que tal vez coinciden con Alberto, tu hijo, porque se ha centrado el asunto en la calidad de vida. O sea, la calidad de vida es un factor para la ciencia importante. Incluso, esto nos plantea problemas para conversar con los muchachos. O sea, nosotros necesitamos matemáticos, nosotros necesitamos físicos, necesitamos químicos, necesitamos biólogos también, necesitamos también ciencias sociales. Nosotros necesitamos la ciencia en general. Nosotros no podemos estigmatizar el conocimiento por las formas capitalistas o hegemónicas con las cuales se ha reproducido la ciencia colonial. Tendríamos que tener una perspectiva descolonizadora de la misma para tener posturas también que nos lleven un poco a lo que decía mi amiguita viceministra, acercarnos a la ciencia más humana, acercarnos a la humanidad de la ciencia. Esto coincide con una cuestión que plantea Maturana, que tiene que ver con la pandemia. Uno de los grandes logros que de algún modo positivamente, analizando las coyunturas el enfoque que actualmente deriva de la pandemia, es que las relaciones en el mundo se están humanizando. Y hay otras que se están deshumanizando. O sea, esta legitimidad de esta confrontación de legitimidades
es un componente hoy indispensable para el estudio de la ciencia. Por eso yo, pensando lo que decía mi amigo Albert sobre los semilleros de la ciencia, nosotros pensamos inicialmente en CENAMEC y en el Ministerio de Educación Básica y en el sistema educativo bolivariano que ubicarnos con el semillero de la ciencia conjuntamente con los compañeros de ciencia y tecnología fue un acierto el encontrarse ambos ministerios y encontrarse ambas políticas. Pero parecía que a nosotros nos correspondía como difundir el papel del semillero de la ciencia visto al niño como una cosa pequeña. Porque entonces él empezaba estimulado para ser científico. Y luego al final terminaba siendo científico. Y encontramos que en estas circunstancias un semillero para la ciencia no puede encarnar sino una política estructurante y estructurada para un sistema de vida. Un sistema de vida como problemática de la ciencia, no como un problema para la ciencia, sino como problemática que necesita una respuesta, donde hay un papel que desempeñar o desarrollar desde el sistema educativo de educación básica, donde tanto nuestros bachilleres, nuestros técnicos, pero también nuestros niños en preescolar o en educación inicial o en educación especial o en adultos y oficio, todos deben estar vinculados al semillero de la ciencia, pero visto entonces como un semillero que va a trabajar un nuevo enfoque sobre la ciencia integrada, sobre una visión científica de un científico que está vinculado, comprometido con el desarrollo nacional, con el éxito que pueda tener, no solo frente a la pandemia, sino también frente al bloqueo. Porque ante ambos factores, como que estamos desafiados para producir entonces ya un semillero de ciencia como un programa estructurante de ambos ministerios. Esta es una alianza y una relación que hemos discutido, la hemos venido trabajando. La ministra de Ciencia y Tecnología nos decía, necesitamos un día para discutirlo. Tenemos que sentarnos un día para discutirlo. Nosotros estamos de acuerdo. Tenemos que discutir esta temática porque sí necesitamos científicos y necesitamos matemáticos, sí necesitamos. Nosotros necesitamos de alguna manera desarrollar todo lo que tiene que ver con el pensamiento que significa la vinculación entre el sistema y las estructuras para poder buscar las lógicas racionales diferentes a una manera de entender la ciencia. Nosotros lo necesitamos en química, biología, necesitamos bioquímica, también necesitamos biotecnología, necesitamos también una sociología de la ausencia de todo lo que ha faltado para poder encarar el problema del desarrollo de la ciencia y verlo entonces desde una perspectiva integrada. Entonces nosotros tenemos que descodificar por qué, Albert, la ciencia se convirtió y las ciencias básicas en una cosa medio exquisita que servía para algunos, pero no para todos. ¿Por qué se diferenció una y otra más como una concepción secular del dominio del poder como fuerza, no del poder como consenso, no como el ejercicio democrático del mismo, ni como el desarrollo del conocimiento, sino visto como la imposición de una fuerza, de unos centros del poder y de la ciencia individual. Esto hay que descodificarlo para poderlo leer de otra manera y entonces tratar de responder qué científicos necesitamos. Nosotros necesitamos que Alberto, el hijo tuyo, sea científico. Porque si él siente que su vinculación con ese ámbito del conocimiento tiene a la vida como el centro de su preocupación en la construcción como ingeniero de un puente, ese está de este lado. Ese científico. Ese para nosotros forma parte del semillero de la ciencia. Como lo puede ser alguien que brota de alguna manera de todo el sistema de orquesta en el país, por ejemplo, que también desarrolla talento. Porque no podemos vincular al talento a la hegemonía y al dominio de la fuerza, sino al consentimiento que genera la comprensión de una revolución que ha dispuesto poner la vida por delante como sistema de vida para resignificar todo el concepto de la ciencia. Entonces, frente a un desafío de este tipo, yo creo que nosotros necesitamos ciertamente una ciencia para la resistencia, pero una ciencia para la resistencia activa. Porque si la resistencia es pasiva, si es complementaria,
Si es dependiente, fíjate, ella no nos desafía, no nos permite. Ahora, si la protección, vamos a decir, si el resguardo de la vida forma parte de la resistencia, entonces la resistencia es activa. Tenemos que trabajar, tenemos que producir, tenemos que entender que la vida debe desarrollarse en el marco de saber convivir con los seres vivos. Y estamos frente a una relación de seres vivos que debe ser resignificada, y por eso entendí yo y vi con mucho aprecio y valoración que los compañeros del LIBIC, un grupo de ellos estaba trabajando, por ejemplo, haciendo mascarillas para atender el problema. Pero es que eran científicos, me dijeron, me parece bien bueno, porque ¿cómo es que el científico que no tiene la respuesta en este momento no acude a salvaguardar la vida? Comenzar salvaguardando la vida puede llevarnos incluso a la producción de distintas alternativas, prototipos, es decir, aplicación de ciencia y tecnología en varios aspectos para la producción de nuevas soluciones, de nuevas realidades, como la que tiene que producir la Revolución Venezolana. Así que, desde la perspectiva del semillero de la ciencia, que es una cosa que incluso tenemos en común como ministerio, nosotros ya estamos pensando no en sensibilizar a los muchachos para una orientación vocacional, sino más bien nos estamos disponiendo a abrir perspectivas de participación para que haya opciones por parte de los muchachos que nos ayuden a que tengamos buenos matemáticos, que tengamos matemáticos para la vida, que tengamos bioquímicos para la vida, que tengamos físicos para poder incluso reparar hasta los satélites que tenemos. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿O es que necesariamente tenemos que depender de otro? Entonces, teniendo esto en el país y apenas dando los primeros pasos en esa dirección, sería realmente irresponsable por nuestra parte si en efecto nosotros no entendemos que producir talentos es diversificar la complejidad de su producción, pero también entender que el orden y clasificación de los mismos nos permitan a nosotros acercarlos a las ciencias que comprenden al humano. Yo ahí estoy de acuerdo con usted, profesora, porque creo que si la ciencia no se funda, no se enclava en la vida, bueno, no tiene mucho sentido ser científico. Bueno, profe, ahí sí creo que compartimos muchos aspectos, ¿no? Y es agradable poder escucharnos y tener puntos coincidentes cuando vamos en pro del desarrollo científico de nuestro país. Y para ello necesitamos tener conciencia del desarrollo de la ciencia que debemos dar y cuáles son esos aspectos que deben coincidir y que deben partir a ese desarrollo como tal. Que ese desarrollo nada más es en pro del propio modelo que debemos impulsar de desarrollo de ciencia y tecnología. Entonces, bueno, le doy la palabra a la profesora Anabel Villarroel, un poco para que comparta con nosotros reflexiones sobre este tema. Bueno, el reto es grande después de escuchar estas dos maravillosas intervenciones y observando lo que ustedes plantean en el chat. Hay algunas de las cosas que ya se vienen desarrollando. Por ejemplo, Jorge Antonio Leal dice: las universidades experimentales tienen el talento para dar respuesta a las necesidades científicas, dándoles la esencia social revolucionaria para atender nuestras necesidades. Si bien es cierto, se vienen haciendo grandes avances en relación a esto, y esto nos va a permitir crear nuestros propios espacios, como lo comentaba el profesor Lenín. Una de las cosas importantes que centra esta discusión es si se forma o no se forma un científico. ¿Nace o se hace? Ese es uno de los retos más profundos que nos tenemos que llevar esta tarde, y hasta donde nosotros, los profesores, los docentes, los responsables de la formación de las nuevas generaciones, somos los promotores, los impulsores, los que apoyamos y promovemos este proceso. Si bien es cierto, la experiencia que nos cuenta el profesor Albert de la conversación con su hijo nos permite ver
que hemos avanzado profundamente en algunos aspectos. ¿Entre cuáles aspectos? En considerar que es necesario el proceso de desmitificación de la ciencia, dejar de verlas como el coco, quitarle el horror y aproximarla a partir de eso. ¿Cómo se acercan esos dos elementos en un proceso formativo de esos nuevos científicos que están allí? Si bien es cierto, la ciencia debe estar al servicio de obtener una calidad de vida, si bien es cierto, esto depende de muchos factores y entre los factores, las responsabilidades compartidas que tenemos cada uno de nosotros para poder promover esto. Otra de las reflexiones bien importantes que está por acá, si bien como dice la profesora Ángela Ramos, es necesario que estar enamorado de la ciencia, enamorar a la ciencia de los primeros niveles, eso es muy cierto. Y no descuidarlo, no esperar, bueno, ahorita voy a planificar la formación de los niñitos de inicial. No, hay que hacer un plan integral donde estén todos, obviamente, con estrategias diferenciadas de acuerdo al nivel y la edad que se encuentren nuestros muchachos y muchachas. Por acá dice, todo conocimiento, Nelson López, todo conocimiento científico necesita estar basado en el conocimiento básico que lo sustenta. Para eso se debe hacer centros que se encarguen de esos conocimientos según las necesidades. Entonces, fíjense, las universidades en los distintos espacios han impulsado sus centros de estudios, los centros de investigación. El Ministerio de Educación cuenta con distintos espacios en los cuales los profesores investigan sobre elementos basados sobre lo que es la ciencia. También promueven a partir de eso la construcción de distintos materiales que motiven, sobre todo en las edades tempranas, la promoción y la formación de eso. Entonces, mi intervención culmina acá diciendo que sí, coincido con los planteamientos centrales de que es necesario una ciencia para la vida, que es necesario generar condiciones necesarias que permitan dar vida a esa política estructurante y estructurada que nos hablaba el profesor Lenín, donde esté sustentado ese nuevo enfoque integral, integrado de la ciencia en todo su esplendor. Gracias. Bien, creo que hay 2 o 3 inquietudes que nos permitirán un poco plantear a los profes que nos acompañan hoy y que dan cuenta de la intención de ir entrelazando esa trama que nos permita visibilizar y profundizar lo que es la visión de ciencia que debemos construir. Les voy a dar una de las preguntas para que ambos hagan reflexión. Entre esos está Leonardo Pernía. La ciencia es la mejor manera de cambiar el mundo a través de procesos científicos que logren autodeterminación y liberalismo del modelo capitalismo. Ejemplo, Irán en un país en pleno desarrollo. Eliberio Vargas, la ciencia desde la base de media general la conducen como un sistema depositario. No se abre a las pruebas, experimentación o producción científica y esas pudieran ser los principios carentes. Entonces, bueno, ¿a quién le doy la palabra? Bueno, yo estoy de acuerdo con la pregunta que se hace con relación al carácter, vamos a llamarlo así, carácter bancario de la enseñanza de media. O sea, pareciera que el problema es vaciar en los muchachos conocimientos para que se expresen transformaciones. Bueno, una de las cosas que nos está revelando la circunstancia de pandemia, la de distanciamiento y la de los factores estructurales que inciden sobre la realidad en Venezuela en este momento, es el papel que tiene la familia, que en alguna medida está desplazando a centros del conocimiento para crear conocimiento.
Pienso que esta es una categoría que está emergiendo de la realidad y que nos lleva también a superar un viejo esquema de que las escuelas o la escuela en general debía estar vinculada con la familia o las comunidades, como si ella viviera como un recipiente vacío. O sea, tú estás planteando un desafío de resignificación de las relaciones dentro de los sistemas educativos, ¿no? Por una parte. Y en segundo lugar, está planteando desde el punto de vista curricular importantes desafíos en relación con la aplicación de métodos y yo diría epistemologías a los efectos de cómo producir conocimiento liberador. O sea, conocimiento liberador no es fácil producirlo solo por la resolución, vamos a decir, positivista del conocimiento, que es un alcance. Y él tiene, ¿verdad?, su significación, sino que producir conocimiento liberador tiene que de algún modo batirse con la realidad que se vive. Y una de las cosas que se está observando en este momento en algunos trabajos que están surgiendo producto de la pandemia y del aislamiento social es el problema de las expectativas. O sea, los sueños están apareciendo, las perspectivas están apareciendo, la creatividad está apareciendo. O sea, cuando la ciencia y la tecnología está siendo rebasada en términos del porcentaje de quienes tienen medios de comunicatividad de alta generación, ¿verdad? Es decir, para este momento, pero que una población está quedando por fuera, el pueblo organizado buscó maneras, que llamaría Luis Vigo, buscó tecnologías blandas, ¿no? El burro, la canoa y varios medios para tratar de llegar con el cuaderno y de otras maneras, ¿me entiendes?, a otros sujetos y agencias territoriales de conocimiento. Entonces, frente a una perspectiva como esta, obviamente, profesor, usted tiene razón, la fetichización de la didáctica para el aprendizaje bancario debe ser superada por un conocimiento liberador, por una práctica liberadora, o sea, por una apertura y ampliación de la escuela hacia la comunidad. Pues la escuela debe estar instalada, y nos planteamos esta mañana con Oscar Jara en una discusión que estábamos haciendo, si no era posible que las escuelas constituyeran más bien territorios, corredores, lejos de ser la infraestructura la que la define, sino que sean lugares donde la producción, el desafío de la vida, los sistemas de vida, sean los que nos permitan que pongamos en práctica tanto el conocimiento, vamos a decir, interdisciplinar como transdisciplinar dentro de la acción pedagógica que pudiéramos desarrollar. Yo pienso que en este sentido también tenemos que avanzar. Usted lo ha dicho, hay ciencia y tecnología en las universidades territoriales, en las universidades nacionales. Pero si seguimos dispersos, si no conectamos, si no hacemos el puente, el nexo, la capacidad creadora disminuye. Mientras que si lo hacemos, la diversidad y la complejidad permiten la profundidad de las respuestas para un conocimiento. Esto en una de las relaciones con las preguntas que hicieron sobre educación media. Bueno, Lenín, de verdad, yo no sé, de verdad que yo tengo dudas. Yo no sé qué es ciencia blanda y qué es ciencia dura. No sé si es cuando uno lo toca hay una cosa dura o una cosa blanda. Si no sé cuando nos referimos a ciencia dura y a ciencia blanda. Yo creo que Albert Einstein tuvo una gran contradicción. Yo no sé si ubicarla entre la dura y la blanda, entre la vida y la muerte. Yo creo que ese es a lo mejor el problema de fondo. Es decir, haber descubierto toda la energía nuclear y después al tiempecito darse cuenta que podía acabar con la humanidad. ¡Wow! Dios mío. Eso sí es una cosa para pensarlo. No sé si en su reflexión, en sus últimos escritos, su reflexión tenía que ver con lo duro o lo blando de la ciencia, o tenía que ver con la vida o con la muerte, o con la posibilidad de que la humanidad persistiera o que la humanidad se acabara. Creo que ahí pareciera que esa misma reflexión está hoy en día. Yo no sé si la pandemia, voy a cometer una imprudencia, no sé si agradecerle que haya aparecido la pandemia o
o mortificarme por haber aparecido la pandemia, porque pandemia han habido. Jancito Conví hizo un gran esfuerzo. En este país la gente se moría de leishmaniasis, que todavía hay leishmaniasis. En Sanare, en Bolívar, en el Zulia, ahora hay coronavirus y hay leishmaniasis y cuánta enfermedad te puedas conseguir. Entonces, ¿qué pensabas Jacinto Conví cuando se puso a estudiar la leishmaniasis? En la vida. Se hace ciencia para la vida, ¿no? No hay otra. Es decir, incluso pensando en Marturana, cuando habla de la biología del amor, me imagino que cuando habla Marturana de la biología del amor es porque está hablando de la vida. Es la vida, es verdad. Es decir, no puede haber concepto de ciencia que no tenga que ver con la vida en esencia. Y la vida tiene que ver también, se expresa, en el caso nuestro, no puede haber ciencia pensando en Vygotsky y sin proyecto nacional. Pensando ahora en Barsatsky. Si no puede haber ciencia sin proyecto nacional. Hay que hacer ciencia para un proyecto nacional. Y en el caso nuestro nosotros estamos haciendo ciencia para un proyecto revolucionario. Y ese proyecto revolucionario tiene que ver con el hombre y con la mujer que viven en este territorio, pero además que nosotros hemos sido, como somos, tenemos la terquedad de la humanidad. Cuando tú te paras así frente al Arco de Triunfo de París, ahí no hay un chino, ahí no hay un norteamericano, ahí no hay un hindú, hay un venezolano. Hay un venezolano, un hombre que se llama Francisco de Miranda en el Arco de París. ¿Qué cosa? Es decir, lo occidental, la colonia imponiéndose, pero nosotros estamos allí. Estamos es decir, estamos en el centro de su corazón. Estamos en París, estamos allí. Hay un venezolano. Es decir, esa colonia está allí, está presente, es real. Y creo que eso tiene un valor muy importante. Es decir, la colonia está presente allí. Lo digo porque creo que a veces hoy teníamos esa discusión de la blanda y de la dura. Y entonces, bueno, empezamos a tocarnos entre nosotros, bueno, qué es lo blando y qué es lo duro. Entonces, llegamos a esas cosas. Y creo que la otra cosa es que no se puede hacer ciencia sin proyecto. Pero hay una cosa que llama la atención y creo que es la razón de ser, incluso de este ministerio. Y me voy a atrever a decir una cosa, viceministra. Pues nosotros, como decimos Lenín y yo, nosotros no tenemos vuelta atrás. A nosotros nos quedan pocos años de la vida. Pocos años de la vida. Y bueno, nos podemos atrever a decir cuánta barbaridad se nos pueda ocurrir. Y creo que a ese proyecto de los semilleros les hace falta un ministerio. Es este que estamos aquí. Este ministerio le hace falta a ese proyecto. Porque no hacemos con hacer un gran esfuerzo de llevar a los muchachos hasta quinto año y después ¿qué? ¿Y después qué hacen los muchachos? Si no hay una estrategia y una política que defina el horizonte estratégico. Porque si hay una cosa real y cierta, es que en las universidades se hace conocimiento. Es real, es concreto. Es decir, yo no estoy diciendo que la escuela no lo hace, pero la universidad hace mucho conocimiento, demasiado conocimiento. Entonces creo que a esa pata, a esa mesa, le falta una pata, que es educación universitaria. Y creo que es la razón de ser incluso de la conferencia. ¿Cómo hacemos para que los muchachos empiecen a estudiar no solamente las ciencias duras o las ciencias exactas, sino que estudien ciencia exacta, ciencia dura